Bueno, continuamos acá en nuestro programa Análisis Político, hablando con Germán Ferrer, con Manuel Felipe Sierra, en torno pues a este proceso de diálogo. Nuestra etiqueta para sus opiniones, Análisis Político. Vladimir, unos Twitter aquí. Cipriana Ramos nos está escribiendo, ¿cuál es la concesión que ha dado el gobierno? Igual que José Bermúdez también, buenas noches, un saludo a los analistas. Es necesario tener medidas contundentes para creer en el diálogo. Edgar José Gómez dice, mientras el gobierno continúe amenazando a la oposición de meter los presos, el pueblo nunca va a confiar. Ahí, así como ese, otros por aquí. Nati Cira, pregúntale a Germán Ferrer qué piensa respecto a los colectivos armados, dicen por aquí. Y otros comentarios. Sí, muy exitoso, sobre todo con la amenaza de hoy del honorable presidente del país, ni con votos ni con balas, dice Lisel Morales. Bueno, varios comentarios, ¿no? Y Antonio Gianpolo, el diálogo tiene que ser útil para resolver los problemas constituyente de Antonio Gianpolo, amigo, colega periodista. Sí, claro, pero hay un aspecto importante también que hay que tomar en cuenta en este caso de estas conversaciones, prediálogo, ¿no? Diría yo. Y es que en uno, por ejemplo, de los temas y de las mesas, tiene que ver con el tema económico del país, que es el fondo, toda esta crispación política tiene un trasfondo que es una crisis económica con todas las implicaciones sociales que conocemos. Ese tema, por ejemplo, y yo creo que esta es una recomendación que vale la pena subrayar, no debería ser abordado solamente por los dos factores que dialogan o que discuten, que son el gobierno y la oposición, porque en este caso, bueno, el gobierno sería responsable de las políticas económicas que se critican, es el responsable, y la oposición ha sido crítica, y esa es parte pues de lo que ha sido su política en los últimos años, del diseño, del modelo, de la política económica del gobierno. Hace falta allí, como ha ocurrido en otros procesos de diálogo, la incorporación, yo no diría que como actores, pero sí como, al menos como participantes en las mesas, de factores que tienen que ver con esa crisis. Por ejemplo, representantes del sector empresarial, claro. Representantes de los trabajadores, las universidades, los alcaldes, las organizaciones no gubernamentales, porque en definitiva lo que discute el gobierno y la oposición está muy bien, pero los efectos de esta crisis y lo que está viviendo el país lo sufren de manera directa los ciudadanos, los venezolanos, y deben tener una voz. Te iba a decir eso de Pepe Mujica, decía el que sufre es el pueblo. Claro, y él planteaba, por ejemplo, que tenía que haber una forma de que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo en torno a lo esencial, que en este caso, digamos, es la vida del ciudadano, la crisis económica. Claro, eso no le resta importancia a lo político, porque lo político da señales de convivencia democrática, pero es muy importante, yo estoy de acuerdo con que se le tiene que dar relieve, y no solamente eso, sino que creo que el tema del diálogo político no es un asunto mood-gobierno, solamente, claro. Hay otras fuerzas políticas, hay otras corrientes de pensamiento, están las universidades, como tú lo has dicho, están las organizaciones sindicales, juveniles, en fin, los empresarios, como tú también lo señalabas. Es muy importante ampliar y encontrar espacio para que al menos alguna representación, incluso en esa plenaria, pueda decir algo, porque claro. Realmente la polarización no es el reflejo completo del país, hay muchos matices, muchas posiciones, ¿no? Además hay un centro muy importante de la política venezolana, o sea, hay extremos, pero también hay un centro que crece, o sea, que quiere... Que se alimenta de los dos polos. Por supuesto, ¿no? Pero además quiere respuestas, soluciones, ¿eh? Y yo creo que a ese segmento hay que ir, y representantes de esas personas tienen que estar también en las mesas de diálogo. Por ejemplo, hay sectores críticos, Manuel Felipe y Germán, en la oposición, sectores críticos de la MUD, esos sectores tendrían que ser escuchados, pero también los sectores críticos del chavismo, claro, que están allí, que también tienen una derecho, perspectiva, ¿no? Y tienen derecho a ser oídos, ¿verdad? Claro. Y creo que eso tendría que ser, digamos, muestra de voluntad para ampliar el diálogo, incluso un grupo de amigos del diálogo que pueda ayudar, darle calor. Y lo otro es el tema, yo no sé si en Venezuela tenemos algún equipo en ese sentido de gente experta en negociación que pueda ayudar tras bastidores al proceso de ponerse de acuerdo. Claro que lo hay. Obviamente, ¿por qué no están allí, por ejemplo? Sí, y deben estar, y yo creo que están trabajando. Pero es que además hay una cosa muy sencilla. Si esta gestión de diálogo ha despertado el interés internacional y vemos, como decíamos antes, todos estos personajes que quieren participar, bueno, y se les reconoce y se les agradece su interés en el tema venezolano, lo lógico que también los factores del país, que viven en el país, que construyen al país, bueno, deben tener también una opinión. Que no están representados allí. Claro, deben tener una opinión directa en un tema que tiene que ver con la solución de sus problemas, no es del exterior,
sino Así con los ahora. problemas que lo afectan de manera directa. Pero Una lo pregunta exterior que también hacía es un- importante. No, Sí. por eso te decía, pero dado el interés que esto ha despertado en el exterior, sería contradictorio que esto tenga más interés en el exterior que el Que que aquí pueda adentro. tener Porque internamente. la situación de Venezuela impacta en todo lo que es el contexto latinoamericano. Claro, pero fundamentalmente nos pega a nosotros. Ahora fíjate, Germán y Manuel Felipe, un televidente, un globovidente, digamos, decía allí que cuáles son las concesiones que ha hecho el gobierno. Bueno, el gobierno, o las señales, el gobierno ha dado unas señales, bueno, soltó unos presos, está sentado en una mesa de negociación, soltó muy pocos presos con respecto a la gran cantidad que hay. El problema es que el gobierno es quien tiene más posibilidades de hacer concesiones que la oposición, y al gobierno el costo de las concesiones le resulta mucho menor que a la oposición. El sentarse a la oposición es más costoso para ella que para el gobierno. Y bueno, por ejemplo, estas liberaciones que se han hecho, estas libertades que ha dado el gobierno, por muy importantes que sean las personas que han sido objeto de estas medidas, no son realmente significativas. O sea, al gobierno eso le resulta de bajo costo político. Ahora, por ejemplo, la liberación de otros líderes, por el caso de, bueno, está el caso de Leopoldo López, está el caso de Manuel Rosales, de Antonio Ledesma, por ejemplo. Manuel esas Rosales son señales que... le dieron una medida importante. Claro, está en su ¿no? casa, Sí, pero no pero está en no de libertad. Me libertad. refiero a la libertad, por ejemplo, proponer una ley de amnistía general, por ejemplo, una ley que permita la reconciliación en el país. Son elementos que pudieran ir un poco más allá y que realmente al gobierno le cueste dar ese paso. Yo sé que le cuesta, pero sería una muestra de voluntad. Cuando uno da algo que uno no necesita, pues bueno, no está siendo generoso. Generoso realmente es cuando tú das algo que te cuesta dar, que tiene una implicación. No, porque de todas formas no es que no se dé algo, yo creo que se está dando bastante el hecho de estar sentado, como dijimos inicialmente. Pero no es suficiente. Los dos factores, bueno, ya hay un punto de encuentro y el hecho de que se vayan de alguna manera dando medidas de este tipo, bueno, ya eso abre también las expectativas por lo menos de que vienen otras medidas que pudieran Claro. abundar en esta solución que tenemos. Yo diría que hay dos aportes que debería hacer uno cada uno. Yo diría al gobierno que no puede pretender, digamos, que esto se prolongue indefinidamente. Y la oposición que controle un poquito su impaciencia, porque la impaciencia no ayuda. La impaciencia juega en contra de quien la... Una impaciencia que empezó desde el 6 de diciembre. Bueno, pero también, por ejemplo, hay cosas como la que está pasando con la decisión de Amazonas. No puede ser que el Tribunal Supremo de Justicia decida, pues, o no decida, después de 11 meses, qué va a pasar con los diputados de Amazonas, por Dios. Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Como dice el refrán. Ahora, hay que entender, por eso es lo difícil de estas conversaciones, y es que este es un cuadro político polarizado que viene desde hace 17 años. No 17 años justamente, 15 años, digamos. Y tanto fue así que, bueno, el año 2014 se realizó, el 2004 se realizó pues un referéndum revocatorio buscándole una salida, que alivió por un tiempo las tensiones, pero regresaron las tensiones. Es decir, que no se trata de un problema momentáneo, circunstancial de una crisis política, sino que es una polarización que tiene raíces en el pasado y que tiene que ser abordado en atención a su verdadera gravedad. Tenemos que hacer una pausa. Recuerde que pueden escribirnos a través de la etiqueta Análisis Político y a través de la página web globovisión.com y en nuestro canal en YouTube, globovisión.com también. Bueno, hay un Twitter por allí, vamos a leerlo. Tremendo análisis político, 3 grandes de la pantalla de Globovisión. Queremos diálogo sin condiciones ni ultimátum, queremos soluciones, dice Andrés Valderrey. Bueno, vamos a la pausa, ya venimos, gracias por lo que nos toca. Ya venimos. Sí.